¿qué tal, amigas, amigos, televidentes? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que volvemos a conversar acerca de temas de salud o temas relacionados con la salud con el doctor Víctor Méndez Duzán, que nuevamente está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por la invitación una vez más. Esta vez nos convoca el tema sobre el doping, que es un término en inglés que lo hemos adoptado en español y hablamos del dopaje. Correcto. Por lo general se habla del dopaje cuando se habla de deporte. Claro. Pero sí. ¿Es aplicable a otro ámbito? Bueno, básicamente el término de doping, sí, se puede aplicar en otros ámbitos, pero es un término que casi que de manera exclusiva se utiliza en el mundo del deporte y en el deporte de competencia, porque hay diferentes tipos de concepción en cuanto al deporte, ¿no? Estamos hablando del deporte de alto rendimiento. Uh-huh. Sin embargo, el dopaje no necesariamente tiene que estar en ese contexto, sino también en los contextos normales, que ahí vamos a hablar un poquito también sobre en qué consiste el dopaje y cuáles son las maneras en que se efectúan y cómo personas que no necesariamente compiten a nivel de alto rendimiento están sujetas al dopaje también. Porque el término como tal es el uso de sustancias que están prohibidas. Uh-huh. Pero igual, o sea, vamos a ir abordando poco a poco para desglosar cada uno de los términos y tal vez entender que el dopaje no necesariamente es exclusivamente para el alto rendimiento. Vamos a tomar como referencia el deporte para irlo quizás aplicando a lo de la vida, digamos, común, que no necesariamente implica el deporte de alto rendimiento. Empecemos por entender qué cosa es doping. Entonces, efectivamente, en relación a la medicina del deporte, este es uno de los componentes, quizás uno de los componentes vitales en los que se están haciendo intervenciones ya a nivel mundial y que ha sucedido gracias a una serie de eventos que han ocurrido a lo largo de la historia. Vamos a comenzar definiendo el término doping, efectivamente. Entonces, hay diferentes concepciones, diferentes acepciones. Si nosotros vamos a ir poniendo también las láminas para ir explicando en base a los conceptos. El término doping viene de una palabra de una tribu africana que se llama el lenguaje kafir de uno de los países del África subsahariana, o sea, por debajo del desierto, que básicamente el término como tal es dop. Los ingleses agarran ese término y lo importan pues dentro de su lenguaje, que es el inglés, pero realmente el doping no es una palabra inglesa, sino que es una palabra que deriva de este lenguaje, de este idioma kafir del África subsahariano, y que lo utilizaban para hacer una referencia a una especie como de chicha, a una especie de licor que ellos usan para emborracharse. Entonces, claro, bajo los efectos del licor, la gente actúa de una manera diferente y está comprobado que el licor es un estimulante del sistema nervioso central y por lo tanto un desinhibidor. En Nicaragua, chichabruja para algunas celebraciones. Chichabruja puede ser. Tal vez una cultura especialmente... La cususa, famosa también. Sí, pero hablando de temas rituales, porque es decir, esto lo aplican para temas rituales. Podría ser el uso del peyote, por ejemplo. El uso del peyote en México, porque aquí creo que aquí no se usa el peyote en Nicaragua. Pero por eso pensaba yo un poco hacia el norte de América. Como haciendo la comparación. Entonces, nosotros vemos que efectivamente, y es muy, muy importante lo que estás mencionando para poner el ejemplo del peyote, que son hongos estimulantes a través de que utilizan algunas tribus, los indígenas o comunidades, bien sea principalmente en México y también en la parte de lo que fue la influencia de los aztecas hasta llegar a Guatemala, donde el peyote, que es un hongo estimulante, se utiliza para establecer esta interconexión dentro de la cosmovisión de los indígenas, para establecer ese vínculo con los dioses y pedir consejos y pedir, como lo que hacían también los griegos con la cuestión de las consultas que se hacían con las pitonisas, ¿no? O sea, que ya estaban inmersas en un medio especial, pero también aparentemente utilizaban este tipo de estimulantes para poder establecer la conexión con los dioses. Alucinantes de alguna manera. Alucinantes. Entonces, el término doping pues deriva del lenguaje kafir. Dop, que era un licor fuerte dentro de los rituales que la gente utilizaba para poder llegar a establecer esos niveles de conexión, de interconexión cerebral, y de éxtasis y de estimulación. Entonces,
los ingleses agarran este término y comienzan a utilizarlo en las competencias que habían, independientemente de que fuesen humanos o no. Y de hecho la primera vez que se usa o que se tiene referencia fue a finales del siglo XIX, porque también habían competencias de caballos, competencias así en los hipódromos. Bueno, en aquella época no habían hipódromos como los conocemos hoy, pero sí habían competencias de caballos. Sí, habían carreras de caballos. Y entonces a los caballos los estimulaban también con sustancias, bien sea con sustancia tipo cafeína concentrada o le metían alcohol a los caballos. Y claro, los caballos neurológicamente estaban estimulados y corrían muy fuerte, y ahí comenzó a utilizarse el término de doping. Y también en las carreras que se hacían antes en humanos, que se utilizaba muy comúnmente el alcohol, el alcohol para poder estimularse. Entonces los ingleses agarran este término y lo incorporan dentro del inglés para decir que es una sobreestimulación. ¿A base de qué? A base de sustancias. Ese es el origen de la palabra doping. Ahora, si nosotros vamos a una definición, digamos, más conceptual desde el punto de vista de los diccionarios, lo que dice el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, te dice que, bueno, que doping o doparse todo lo que tiene que ver con el doping es el uso de sustancias para estimular. Es sustancias que pueden ser prohibidas, pero en general lo que dicen son sustancias para estimular el comportamiento. Porque muchas veces no son sustancias prohibidas. Es decir, es correcto, sí. Son prohibidas para el uso. Para el deportista, que es lo que vamos a abordar, porque realmente nosotros tenemos sustancias, y aquí en Nicaragua es bien importante dar ese mensaje, que en Nicaragua hay muchas sustancias. De hecho, nosotros vamos a la farmacia y podemos comprar cualquier cosa. La mayoría de las cosas, ¿verdad? Sí. No hay mayor restricción. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las definiciones, pongamos por favor la lámina número 5. Aquí hay una definición bien importante que la vamos a vincular con la que continúa, que es la utilización de cualquier procedimiento artificial para modificar el comportamiento. Entonces, nosotros vamos a ver después en los diferentes tipos de doping que no necesariamente son sustancias, sino que ya entramos a otro tipo de definición. O sea, la esencia es el uso de cosas que no son naturales o que no son propias de la persona para poder estimular el rendimiento o el comportamiento o mejorar el nivel de competencia o el nivel de intervención en relación a lo que se hace desde el punto de vista físico. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos bien interesantes que tienen que ver con no necesariamente sustancias, sino que hay otros tipos de dopaje. Entonces, bueno, entendiendo que es el uso de algo, ya sea una sustancia, porque antes al inicio dijimos sustancia, pero vamos a decir que son sustancias y también otro tipo de implementos o de componentes que modifican los comportamientos. Nosotros vamos a ver que realmente son sustancias que no necesariamente, bien lo expresaba, son sustancias que son prohibidas de manera social. Por ejemplo, el alcohol puede ser un buen ejemplo en cuanto a la sustancia estimulante. Entonces, sí. Pero si hablamos del mundo del deporte, definitivamente son sustancias prohibidas. En el mundo del deporte de competencia, de alta competitividad. Por ejemplo, aquí en Nicaragua nosotros tuvimos Juegos Centroamericanos. Entonces, en ese contexto son sustancias prohibidas. En el contexto de los Juegos Olímpicos son sustancias prohibidas. En el contexto de los Juegos Panamericanos son sustancias prohibidas, que ya hay una norma y hay una regla internacional que te dicen cuáles son las sustancias prohibidas en ese contexto. Entonces, que no necesariamente es un multivitamínico, no necesariamente es un complejo no necesariamente una cosa de esa, es decir, porque eso estaría dentro de lo normal, digamos. Sí, hay algunas sustancias que se pueden usar por parte en el deporte de alto rendimiento, como por ejemplo alguna vitamina, sí, efectivamente, o algún tipo de líquido, como por ejemplo el café. El café está comprobado que es una sustancia que te puede causar una estimulación, ¿no? O sea, no es lo mismo que te tomes un café cargado a que te tomes un café que está ralito. Sí. Inmediatamente uno siente la diferencia. O como el café que se toma en Cuba, que es un café que es chiquitito, pero súper cargado. Uno se toma el espresso aquí. El espresso, pero ellos lo toman mucho más concentrado. Sí. O sea, el espresso si nosotros vamos a una gasolinera o alguna cafetería y pedimos un espresso, sí, es cierto, se siente concentradito, pero que se toma en Cuba es un café cargado, pero hipercargado. Entonces sí sentí la diferencia. El golpe de la cafeína. Hay personas incluso que por el simple hecho de tomarse una taza de café, de ataque cardíaco.
Comienza a acelerarse ese corazón. Sí, hace poco me encontré con alguien que me dijo, yo este café no estoy acostumbrado, un café de percoladora, este café está muy fuerte, mira que todavía me está temblando la mano una hora después de haberlo tomado. Y es una sustancia, el café, que por ejemplo se usa para disminuir el nivel de sueño, ¿sí? O si por ejemplo tienes que estudiar o tienes que concentrarte también, es una sustancia que sirve en esos casos. Sin embargo, la cafeína no está prohibida. El que toma el café no está prohibido dentro de los contextos de los eventos olímpicos. Es una droga permitida. Sí, es una droga, de hecho, porque te cambia de alguna forma también el comportamiento, pero no está prohibida. No está prohibida, está absolutamente permitida. Entonces, dentro del deporte de alto rendimiento y en los ambientes de competencia hay una lista oficial de cuáles son las sustancias que definitivamente están prohibidas y cuáles no. Entonces hay que considerar en este contexto de la alta competencia, el doping se considera como una sustancia que puede llegar a ser peligrosa para el estado de salud de los competidores, pero también sustancias o medios que permiten mejorar el rendimiento y fomentar una competencia que se considera desleal y desprovisto de ética, que vamos a ver después. Ok, vamos a hacer una pausa, pero es que justamente las exigencias deportivas o las exigencias del mundo, pues en lo general, por lo cierto es que en todos los ámbitos de la vida ha venido aumentando la exigencia, y en el deporte en particular cada vez son más altas esas exigencias, de una u otra forma inducen también a buscar cómo mejorar esos niveles, claro. De forma natural o de forma artificial, ¿no? Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablamos sobre doping. Seguimos en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca de doping en esta edición de Adelante Nicaragua. ¿Cuándo empieza a hablarse? Bueno, dijimos que en el siglo XIX se empieza a hablar de doping en competencia. Los ingleses con los caballos, que le metían sustancia a los pobres caballitos, y los caballitos pues corrían más rápido, pero muchos de esos caballos murieron también de infartos al corazón, etcétera. Pero sí, agarrando el término, habíamos dicho que el doping era eso, de la estimulación a través de sustancias. Entonces, ya en el ámbito competitivo, y que se le comienza a prestar un poquito más de atención, la primera a nivel mundial fue la Federación Mundial de Atletismo, la que dice que bueno, que hay que comenzar a regular o comienza a generar la idea del uso de sustancias entre los competidores. ¿Y qué era lo que se observaba? En muchas de las competencias que se hacían en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre todo en los países europeos o bien en Norteamérica, en las competencias que ya estaban de cara a lo de los Juegos Olímpicos, muchos de los corredores iban tomados, iban bajo los efectos del alcohol. Pues no extremadamente borrachos, pero sí bajo la influencia del alcohol. Y también usaban otro tipo de sustancias. Sin embargo, estamos hablando de apenas 1928, o sea, en la primera parte del siglo XX, y en aquel momento los laboratorios no eran laboratorios especializados. O sea, como para poder, por ejemplo, detectar el uso de metanfetaminas, el uso de cocaína, el uso de sustancias que son muy específicas y que realmente comprobar desde el punto de vista del laboratorio necesitas reactivos especiales para poder identificar que la persona está usando o no está usando estas sustancias prohibidas. Sin embargo, fue la primera vez, y la Federación Mundial de Atletismo fue la que dio, digamos, como que la idea y el campanazo de alerta de que se estaban usando sustancias. Sin embargo, si nosotros comenzamos a ver en la historia, no fue sino hasta en los años 60 que ya verdaderamente, tienen que pasar 40 años para que verdaderamente se le comience a prestar atención. Entonces resulta que hay una carrera en el año de 1960 donde un ciclista de Dinamarca muere en la competencia. O sea, él está compitiendo y antes de llegar a la meta, él muere por un infarto al corazón. Entonces a este ciclista danés se le hace una autopsia. Y en la autopsia se logra comprobar que él había usado una alta concentración de una sustancia que se llama las metanfetaminas, que son famosas actualmente también porque se está usando mucho en el contexto de lo que es el tráfico de drogas para
para el uso de las personas que quieren estimularse igual que la cocaína y todo esto. Entonces, este ciclista, utilizando metanfetaminas, llegó a producírsele un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, en ese momento, bueno, ya todas las organizaciones que estaban vinculadas a las competencias dijeron, bueno, que hay que poner un alto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ya en los Juegos Olímpicos, porque en los Juegos Olímpicos hay que considerar que no solamente son los Juegos Olímpicos que nosotros vemos, digamos, donde participan las principales disciplinas como atletismo, sino que también hay unos Juegos Olímpicos que son los Juegos Olímpicos de invierno. Y aparte de eso también están los Juegos Paralímpicos. Sí. Y bueno, o sea, hay diferentes modalidades dentro de los Juegos Olímpicos. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver son los Juegos Olímpicos, digamos, normales, que es lo que normalmente consumimos, ¿no? Desde el punto de vista de la información, como los Juegos Olímpicos de Río, por ejemplo, de Río de Janeiro, que fueron los últimos, y los próximos van a ser en Japón en el año 2020, ya el próximo año van a ser. Pero en Río creo que fueron los Paralímpicos también a continuación. Ah, no, claro, es que siempre hay, siempre. O sea, siempre en una competencia, como una forma de demostrar los valores olímpicos, siempre después de una competencia en los Juegos siempre están los Paralímpicos. Por ejemplo, ahorita lo que acaba de pasar en Latinoamérica fueron los Juegos Panamericanos que se desarrollaron en Lima, en Perú, y inmediatamente después de los Panamericanos van los Panamericanos. Igual que en los Olímpicos van los Paralímpicos. Sí. Igual, o sea, en todos estos contextos de competencia a nivel mundial de alto rendimiento siempre van los Paralímpicos. Entonces, fue también en el contexto de los años 60, ya al final, en el 68, que se hacen los Juegos Olímpicos de invierno. En esos Juegos Olímpicos de invierno, que como su mismo nombre lo dice, es competencia, por ejemplo, de esquí, competencia, aquella tabla en la que se lanzan también a través de las montañas estos deportistas, y que obviamente solamente compiten los países que tienen la posibilidad de entrenar a sus deportistas en estos parajes, nieve, digamos, en nieve, correcto. O el patinaje artístico sobre hielo. Sea una competencia en Francia en el 68, y es cuando comienza a considerarse verdaderamente, ya con una seriedad, digamos, un poquito más acentuada, el hecho de la regulación de las sustancias ilícitas. ¿Sí? Entonces, cada vez más se le va prestando atención a esto de lo de las sustancias prohibidas, y ya en esa época, de la que estamos mencionando, a finales de los 60, se comienza a identificar que una de las sustancias que más se usaban, aparte de las metanfetaminas por los deportistas, también eran los esteroides famosos. Los esteroides, que ahí vamos a hacer más adelante un poquito, un llamado de atención con relación a los famosos esteroides. Los esteroides son la prednisona, ¿sí? O sea, que también se usa y se puede conseguir en cualquier lugar aquí realmente sin mayor restricción. Y realmente los esteroides tienen sus indicaciones específicas. Tiene sus indicaciones específicas con relación al uso de patologías. Pues ahí vamos a mencionar un poquito también, porque ayer casualmente vi un anuncio interesante en una de estas páginas en Facebook sobre la venta de esteroides. Entonces, bueno, la cuestión es que los esteroides en el 76 ya se agregan a esa lista prohibida, porque antes no estaban prohibidos los esteroides. ¿Pero son viejos los esteroides? Los esteroides son muy viejos, sí, claro, por supuesto. Los esteroides tienen muchísimo tiempo como moléculas que se produjeron dentro del contexto de la medicina, y bueno, tienen, como te estaba diciendo, usos específicos. Okay. Entonces, pongamos por favor la lámina número 13, Harry, donde sale una imagen archirreconocida para los que ya tenemos un poquito más de edad, no tal vez para los chavalos no tan jóvenes. Este deportista que vemos aquí se llama Ben Johnson. Ben Johnson, para los que recordamos, hubo una competencia famosa, esto ya fue en el contexto, digamos, un poquito más de los años 90, donde él corría, él es decir, como el Usain Bolt, ¿ya? Previo a Usain Bolt, Ben Johnson fue, digamos, la estrella máxima de los 100 metros planos. Sí. El tipo era impresionante. Era una bala. Era una bala, y corrió los 100 metros por debajo de los 10 segundos. Sí. Entonces, que se supone que era imposible para el ser humano correr los 100 metros, por debajo de los 10 segundos. Sin embargo, él logró romper ese parámetro y ese récord en cuanto a lo que es el tiempo, como lo que acaba de suceder ahorita con
con el keniano, que rompió la barrera de las 2 horas para el maratón. Sí. Entonces, que se decía que era imposible y bueno, y lo logró. Sí, claro, el keniano no estaba dopado. En el caso de Ben Johnson, que es el personaje que estamos poniendo aquí, él gana la carrera de los 100 metros, pero se les hacen las pruebas y él resulta que estaba utilizando esteroides. Estaba utilizando esteroides Ben Johnson y después tuvo un problema serio con los esteroides porque cada vez que competía siempre no dejó de usarlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa con los esteroides, vamos a explicar qué es lo que hacen los esteroides. Los esteroides lo que hacen es que aumentan la capacidad de sintetizar proteína. Entonces, dentro de nuestros componentes como seres humanos en nuestro cuerpo, nosotros tenemos 3 elementos básicos. Tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos, los carbohidratos que vienen, por ejemplo, a través de productos como el arroz, el pan, etcétera. Eso la mayoría de la gente lo sabe. Los lípidos, que son las sustancias que vienen en la grasa. En la grasa puede ser grasa famosa, la famosa grasa mala, grasa buena, y etcétera. Aceite de oliva, las carnes, todo eso tiene grasita. Y tenemos también las proteínas. Entonces, las proteínas son los principales constituyentes del músculo. Y lo que hace, porque las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, lo que hacen los esteroides es acelerar el proceso de síntesis de proteínas. Entonces, una persona que comienza a tomar esteroides muy rápido, si aparte de eso está estimulando la musculatura, muy rápido comienza a ponerse, los músculos comienzan a crecerles bastante. Entonces, y no solamente eso, sino que al aumentar la musculatura en los 100 metros planos, ustedes si se les viene la imagen de los deportistas que hacen atletismo en los 100 metros planos, son hombres musculosos y mujeres musculosas. Tienen unas grandes piernas, ¿sí? Tienen muy desarrollados los músculos que están en la pierna, los músculos de los brazos, el mismo tórax y el abdomen. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener una carga explosiva para poder hacer ese tiempo de los 100 metros. Necesitan tener unos músculos que desarrollen una carga explosiva de energía. Boom, boom, de un solo, ¿no? Como una bomba. Entonces, por eso necesitan esos músculos grandes. Claro, al consumir los esteroides, esos músculos se vuelven grandes y tienen más potencial de desarrollar esa carga explosiva de energía. En el caso de los que hacen atletismo de fondo, como se llama, por ejemplo, el del keniano que rompió que corren más de los 100 metros. Ajá, cuando el corren, maratón, sí. 42 kilómetros, o los ultramaratones que se han puesto de moda ahorita, que hay gente que corre 80 kilómetros, 120 kilómetros, es impresionante. Y uno los ve y son personas finitas, son personas que tienen unos músculos chiquitos. O sea, cualquiera diría que no, que deberían de ser así musculosos. Más bien son livianos. Son livianos, ¿por qué? Porque su músculo, más que para la carga explosiva, ellos lo que hacen es desarrollar el músculo de tal manera que tengan la capacidad de utilizar la vía anaerobia, o sea, sin consumir demasiado oxígeno, y sufren otro proceso de adaptación. Por eso es que sus músculos no son tan grandes. Lo que pasa es que son sólidos. Claro, son sólidos y tienen una eficiencia tremenda. Porque un músculo, por ejemplo, de una persona que aguante 42 kilómetros de un solo viaje, o 50 o 70, ahorita acaba una muchacha que compitió por Nicaragua en una ultramaratón en El Salvador, que eran 75 kilómetros. Fue una representante de Nicaragua y ganó la medalla de oro. Ya, la chavala, hace como un mes, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero ella corre creo que por un grupo de León, algo así. Entonces ella fue a correr un X-Trail en El Salvador de 75 kilómetros desde un solo viaje y lo ganó. O sea, tienen un nivel de resistencia y un nivel de preparación enorme. Entonces, Ben Johnson fue una de las figuras famosas en la historia y sobre el uso de los famosos esteroides. Con los esteroides hay que tener muchísimo cuidado. Quiero dar este mensaje. ¿Por qué? Porque he visto que los esteroides en algunos lugares, sobre todo en los lugares de fitness que se han puesto de moda, y está bien, o sea, excelente para ir a levantar pesas y cuidarse el cuerpo, en algunos lugares se están utilizando, o sea, sin mayor precaución. ¿Qué es lo que pasa? Que el esteroide, te hace crecer los músculos, pero el esteroide también te puede generar efectos colaterales, como de hecho los produce, vinculados a un mal funcionamiento cardíaco, te produce un mal funcionamiento renal, en relación a tu sistema inmunológico te lo deteriora, ¿sí? E incluso te pueden desarrollar cáncer, los mismos esteroides, porque igual así como potencia la formación de proteínas y de músculos, también te puede potenciar otro tipo de fenómenos que son adversos. Por lo tanto, el esteroide no se puede tomar sin una prescripción médica. El esteroide no se puede tomar simplemente para el hecho de aumentar los músculos. ¿Por qué? Porque te puede llevar a
consecuencias nefastas y peligrosísimas para tu estado de salud. ¿Okay? Entonces, realmente el esteroide no se tiene que usar simplemente con la intención exclusiva de desarrollar más músculo. Te puede dañar, te puede causar una disfunción renal, o sea, te puede llegar a matar un esteroide. Entonces, eso lo digo porque vi en el Facebook una publicación donde se ofrecía un esteroide, estanolol, una cosa de esta, pues, pero realmente sin mayor restricción. Sí. Entonces, es solamente, ok, ¿cuánto vale, papá? Lo compras y ya estuvo. Pero mucha gente no investiga y no indaga sobre las consecuencias potencialmente adversas que puede tener ese medicamento en el estado de salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de esteroides y con estas cosas que te ofrecen como una solución rápida para aumentar la masa muscular, sobre todo en los jóvenes. He visto, yo doy clases en algunas universidades y veo que algunos de mis estudiantes hacen ejercicio y bueno, no sé si estarán usando esteroides o no, la verdad, pero siempre les doy el mensaje de que hay que tener cuidado con las sustancias, por supuesto. Entonces, bueno, la cuestión es que ya a partir de aquella época comienzan a hacerse mucho más control. En 1998, se comienza a identificar, sobre todo en los ciclistas, el ciclismo es un deporte que requiere demasiada resistencia, requiere demasiada preparación y resistencia. Una de las grandes competencias a nivel mundial, tenemos varias competencias, ¿no? Está el Giro de Italia, está el Giro de España también, la Vuelta de España, el más famoso es el Tour de Francia. Sí. En el Tour de Francia es donde se han dado los escándalos más importantes en cuanto al dopaje, de hecho, en cuanto al dopaje con el ciclismo, y ya en el 98 se comienza a identificar que no solamente sustancias como los esteroides o las metanfetaminas, sino que también se comienza a identificar el uso de una hormona que es la famosa EPO, que es la eritropoyetina. Sí, pongamos por favor la que sigue después de la lámina de Ben Johnson, sería la número 14. Ya esa ahorita la tenían ahí. Ok, ya la tenían. Correcto, okay. Sí. Entonces, la eritropoyetina, ¿qué es lo que hace? La eritropoyetina, voy a explicarlo así rapidito. La eritropoyetina es una hormona que lo que hace es aumentar la cantidad paulatinamente de glóbulos rojos que produce el organismo. De hecho, naturalmente nosotros tenemos eritropoyetina, producimos eritropoyetina en las concentraciones que nuestro cuerpo lo necesita para producir nuestros propios glóbulos rojos. ¿Qué es lo que hace el glóbulo rojo desde el punto de vista fisiológico? Lo que hace, entre otras cosas, captar oxígeno. Es el encargado de agarrar ese oxígeno que respiramos, lo metemos a través de los pulmones, está el intercambio gaseoso en los pulmones y el glóbulo rojo agarra y lo lleva el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, a todos los tejidos, a todos los órganos, para que las células se nutran con ese oxígeno, pero sobre todo para que las células, más que nutrirse, es la utilización del oxígeno para la generación de energía. El oxígeno, cuando está dentro de la célula, sufre una serie de reacciones bioquímicas que, al final de cuentas, lo que va a producir o va a ayudar a producir es energía, que es el combustible. La gasolina que nosotros necesitamos está basada principalmente en oxígeno. Entonces, claro, esta hormona, como produce las cantidades de glóbulos rojos, al tener más glóbulos rojos, ¿qué pasa? Que hay mayor captación de oxígeno. Y en el deporte eso es súper importante. Pero entonces esto es bien pensadito, no es un claro. asunto de vamos a probar con esto. Esto es algo que se sabe. Sí. O sea, son investigaciones importantes que se hacen en cuanto a qué sustancias pueden potenciar. Entonces se llega, ok, aquí está la eritropoyetina, esto podríamos experimentar, comienzan a probar y se dan cuenta que aumenta el rendimiento. Ahora, una cosa bien importante, no es que te pones una inyección de eritropoyetina y ya te convertiste en Superman, eso no es cierto. Sí. O sea, para que la eritropoyetina pueda tener un efecto, tiene que pasar el deportista en un alto nivel de entrenamiento. Por ejemplo, por poner un ciclista de estos que corren el Tour de Francia, ellos practican, en los niveles de práctica todos los días corren 150, 200 kilómetros. O sea, una práctica no es poquito. Sí. Es como ir hasta León y regresarse diario en bicicleta. Pero además corriendo. Sí, además a un ritmo... No es que van pedaleando al pasito. A un ritmo, o sea, a ese nivel, porque ellos corren a 50 kilómetros por hora, fácil, 40, 50, 60, no se bajan de 40. Pueden llegar hasta 70, o sea, es un nivel impresionante. La cuestión es que tiene que estar en una práctica constante, pero además el efecto va a ser a largo plazo, va a ser un efecto a los 2 meses quizás. Entonces es algo, como bien lo habías mencionado, y es importante lo que dijiste.
planificado, estructurado, saber cuándo, más o menos prepararse para la competencia. Si la competencia va a ser dentro de 2 meses, entonces ya ellos lo van diseñando de esa manera que se aumenta el rendimiento, obviamente, ¿verdad? Pero en contra de lo que está establecido en cuanto al uso de sustancias que son prohibidas. Y tampoco es que te va a acelerar la diferencia va a ser enorme. O sea, qué sé yo, por ejemplo, si vos usas eritropoyetina y yo no la uso, entonces vos vas a tener una ventaja de kilómetros o de 1 hora de tiempo. No, no es así tampoco. En el deporte de alto rendimiento, 1 milésima de segundo determina la diferencia. Entonces, uno lo ve en las carreras de los 100 metros. Por milésimas de segundo, o sea, un deportista puede tener 9.5 o 9.525 en términos del segundero y el otro 9.4. Sí. O sea, no estamos hablando de menos de un segundo, una centésima de segundo es la que determina el gane. Sí. Entonces, claro, en el ciclismo es lo mismo. Ustedes ven que cuando va a la final va la gente corriendo, y son un montón, y al final por centésimas de segundo es el gane. Claro, una sustancia que te potencia, si sea 1 milésima, 1 centésima de segundo, un fragmento de ese segundo, esa sustancia ya se considera prohibida y también es una sustancia que obviamente va a ayudar a ganar. O sea, entonces, ese es el concepto ahí entra en juego el concepto del juego limpio. Entonces, cuando se comienza a identificar que se están usando esta sustancia y se está usando la famosa eritropoyetina, ya todas las agencias y el Comité Olímpico Internacional dicen, no, o sea, hay que parar esto. Y se crea, eso fue en el 98, lo del escándalo de la EPO, de la eritropoyetina, y en el 99 deciden crear una agencia internacional que es la Agencia Internacional Antidopaje. Antidopaje, ok. Vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando acerca de doping. Seguimos en Adelante Nicaragua, estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca de doping. Ok, ¿ha tenido efectos la creación de la Agencia Mundial Antidopaje? Sí, claro. Ha tenido efectos importantes en cuanto a como organismo de control. Efectos que tuvo consecuencias dramáticas y ha tenido consecuencias dramáticas en muchas federaciones, que después vamos a mencionar el caso más famoso, de hecho, a nivel mundial, que es el caso de la Federación, del Comité Olímpico Ruso, pero que está sancionado, que se sancionó, para los Juegos Olímpicos de Río, y que todavía no es una noticia que se ha confirmado que potencialmente podría ser sancionado para los Juegos que vienen, para los Juegos de Tokio. Entonces, bueno, la Agencia Mundial Antidopaje, en teoría, es una agencia que es independiente del Comité Olímpico Internacional y que ejerce las funciones de control y supervisión en cuanto al uso de sustancias y de métodos ilícitos en cuanto a la competencia, que después vamos a ver que el doping no solamente son sustancias. Quería hacer un pequeño paréntesis con relación a lo de la eritropoyetina que habíamos mencionado, y es también el uso de sangre de la misma persona. Uh-huh. Sí, se llama sangre homóloga, que puede ser bien de una persona que tenga tu mismo tipo de sangre o de tu propia sangre, que es planificado, ¿no? Entonces yo agarro y saco un par de paquetes globulares, o sea, de sangre, de la que se transfunde, y la guardo para el momento de la competencia, de tal manera que cuando la persona se pone su propia sangre, básicamente es indetectable. Solamente que a través de los controles rigurosos, obviamente una persona que va a competir no puede estarse haciendo una transfusión. Sí. Todo eso está prohibido. Y siempre hay gente que anda supervisando, pero sin embargo son medidas que la gente se ha inventado para aumentar ese rendimiento. Aparte de la eritropoyetina, pues los trasplantes mismos de sangre de las personas, pues aumenta también ese potencial de usar de una manera más eficiente el oxígeno. Pongamos por favor la lámina número 18, donde está la lista de las sustancias y los métodos prohibidos. Esta lista es una lista básica que maneja la Federación Mundial Antidopaje. Uh-huh. Después vamos a dar un par de ejemplos donde, si hay interés, las personas pueden consultar. Hay algunas incluso aplicaciones que se usan para saber si una sustancia es dopaje o no es dopaje. Eso es una herramienta importantísima para los deportistas, uh-huh, porque ahora, como tenemos todos celulares y las aplicaciones, entonces uno descarga la aplicación y si tienes duda ante alguna sustancia, pues se pone la sustancia, el genérico, ¿sí? Y ahí te sale si está prohibido o no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje.
Si nos fijamos aquí en esta lista, dice, bueno, hay sustancias y hay métodos. Sí. Habíamos mencionado que no solamente eran sustancias. Dentro de las sustancias, bueno, tenemos una serie de medicamentos. Vamos a mencionar de manera importante, por ejemplo, los diuréticos famosos, los diuréticos como la hidroclorotiazida, la furosemida, que se usan, en muchos casos uno dice, ¿para qué puedes utilizar un diurético? Los diuréticos son medicamentos que se usan sobre todo para las personas que tienen problemas de presión arterial o que tienen problemas de retención de líquido o problemas cardíacos también que te condicionan la retención de líquido, te ayudan con eso, pero en el caso de los deportistas, ¿cómo se usan? O sea, ¿para qué se usan? Acuérdense que cuando se va a competir, en los deportes de combate sobre todo, tienen que dar un peso. Las personas tienen que dar un peso específico. Entonces, si se usan los diuréticos, las personas disminuyen de peso rapidísimo, porque está claro que la mayoría de nuestro peso corporal está dado por el agua. Entonces, claro, si yo necesito disminuir tantas libras, la gente toma diurético y la elimina rapidísimo y da el peso. Pero eso está prohibido, porque si te hacen un examen y te encuentran los diuréticos en tu sangre, resulta que las trazas de diurético en sangre, el deportista va a estar descalificado por el uso de doping. Puedo poner un ejemplo con relación al uso de los diuréticos. Pero mira qué cosa, el uso del sauna, por ejemplo, no está prohibido, y el sauna, no está prohibido. El sauna es un salvaje porque te deshidrata. Te deshidrata completamente, así es. Pero bueno, o sea, no está prohibido porque, es cierto, es un método, podría considerarse un método, pero no está prohibido. Igual que el café, el que habíamos dicho. El café es una sustancia que te puede llegar a estimular y no está prohibido. De hecho, en el atletismo y en los deportes así de competencia, de resistencia, sobre todo aeróbicos, se utiliza mucho tomarte una tacita de café o usar café para mejorar el rendimiento. De hecho, no está prohibido. Entonces, eso por ponerles un ejemplo con relación a las sustancias. Pero también, por ejemplo, bueno, ya habíamos hablado de los famosos esteroides, pero también hay otros tipos de sustancias que es bastante frecuente, donde salen las personas con el doping positivo, que es el uso de sustancias como el salbutamol. El salbutamol que se usa para los casos de asma o el albuterol. ¿Qué es lo que hacen? Esto también te potencia el rendimiento cardíaco, pero como todas las sustancias, también un uso inadecuado de sustancias como el salbutamol te puede conducir a un infarto. Entonces, porque el salbutamol te produce una taquicardia. Una taquicardia tremenda, pero también al tener taquicardia se supone que te va a acelerar el bombeo cardíaco, etcétera, 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 y te va a ayudar a rendir. Ese es el concepto. Y hay mucha gente que lo usa en ese sentido. O por ejemplo, estaba viendo algunos deportistas que tienen condiciones médicas específicas. En algunos casos también se cuestiona qué tanto es así la condición médica del deportista. Hay algunos deportistas que son señalados de manera puntual, pongamos algunos casos de deportistas de las selecciones de Estados Unidos, donde dicen que tienen trastornos de déficit de atención, el famoso trastorno de déficit de atención, ¿no? Y que en algunos casos, ¿qué se utiliza? Bueno, se utiliza el famoso clonazepam, el clonazepam que uno lo puede comprar en cualquier farmacia también aquí, para relajar a la persona, para que la persona esté tranquila. Entonces, se ha observado que deportistas, por ejemplo, que están en la gimnasia artística, aquella gimnasia que implica dar vueltas y giros y salto triple, etcétera. Cuando los deportistas entran en ese contexto, tienen que tener un nivel de concentración. O sea, ellos tienen que olvidarse, se le tiene que olvidar el estadio, se le tiene que olvidar el lugar del evento, la gente que está ahí haciendo barra. ¿Por qué? Porque tienen que enfocarse en esos movimientos. Un movimiento que sea imperfecto ya les baja puntaje. Sí. Entonces, casualmente, en muchos de estos deportistas están diagnosticados con trastornos de déficit de atención y a esos deportistas les dan sustancias como la que acabo de mencionar, que es el clonazepam o alguna de estas benzodiazepinas. Claro, como es por prescripción médica, no hay sus excepciones, ¿no? Entonces dejan que se tomen esa sustancia. Entonces, ¿hasta dónde verdaderamente es que efectivamente tienen un diagnóstico o que utilizan el sistema dentro de lo que es los componentes médicos para poder otorgarle sustancias que son prohibidas para que el deportista tenga un mejor rendimiento? Sí. Entonces hay una discusión interesante en ese sentido en relación al uso de la sustancia. Y si nos vamos en la segunda parte que dice métodos para el dopaje, resulta que sí, tenemos, no solamente son las sustancias químicas, sino métodos como por ejemplo el famoso dopaje genético, los métodos mecánicos,
por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el método mecánico se logró descubrir que en determinadas competencias también de ciclismo, dentro del tubo que va perpendicular en la bicicleta, metían motores, y de tal manera que el deportista podía descansar en determinado momento de la carrera. Entonces iban haciendo como que iban pedaleando, pero no iban pedaleando. Quien iba ejerciendo la tracción de la rueda era el motorcito. Pero claro, son motores hiperespecializados, porque estamos hablando de que el tubo tiene una dimensión de menos de 3 pulgadas. Silenciosos. Absolutamente silenciosos. ¿Cómo se dieron cuenta de ese famoso motor? Porque lo usaron no solo un deportista, sino varios deportistas. De esos son motores de alta tecnología. Porque uno de los deportistas, de los ciclistas, se cayó. Y cuando se cayó, la llanta seguía dando vueltas. Entonces se descubrió así de manera casual y la llanta seguía dando vueltas. Entonces, claro, aquella solamente se montó en la bicicleta y siguió pedaleando, pero ya estaba la imagen. Entonces comenzaron a hacer una investigación de tal manera que en los eventos estos de importancia, antes de la competencia de ciclismo o de otros donde se utilizan otros implementos, se pasan por un escáner las bicicletas. Las bicicletas, los marcos de las bicicletas se pasan por un escáner y una vez que estén certificados de que efectivamente no tienen ningún motor, esa bicicleta puede competir. Entonces tenemos eso y ya se habla del famoso dopaje genético. En el dopaje genético que es la utilización de determinadas sustancias para modificar la estructura del ADN de las células de tal manera que se mejore o bien la capacidad de captación de oxígeno o bien la producción de energía. Ok, que no es la transfusión de sangre. No, eso ya estamos hablando de bioingeniería de alto nivel. No creo que en Nicaragua no tenemos eso, ni en los países latinoamericanos, probablemente Brasil o Argentina, no lo sé, pero es ingeniería genética de alto nivel. O sea, solamente la gente que hace mucha investigación y tiene todos estos centros especializados son los que pueden desarrollar este famoso dopaje genético. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Con el doctor Víctor Méndez Duzán estamos conversando en Adelante Nicaragua acerca de doping. Ok, ya tenemos una idea de cómo ha funcionado, de las sustancias, de los métodos inclusive, que era lo que estamos conversando en la parte anterior del programa. ¿Hay tipos de dopaje? Claro, en los tipos de dopaje hay diferentes tipos, ¿no? Hay algunos que son, bueno, básicamente se clasifican en los que son intencionados, a propósito, planificados, y los que no lo son. Porque puede ser también que desarrolles un doping, una especie de doping donde no tengas ninguna culpa. Te tomaste una sustancia o te tomaste un refresco, te tomaste alguna cosa que llevaba algo que no sabías, que tenías una sustancia prohibida y que en este caso es no intencionado. Y esto puede ser accidental. Por ejemplo, en algunos casos también se ha dado que a propósito otros te dan a beber un fresco o alguna cosa y dentro de eso van las sustancias prohibidas. Una cosa de eso. Y eso se da sobre todo con mala intención, ¿sí? En el mundo de las competencias. Entonces, qué sé yo, estás compitiendo contra otra federación donde tenés alguna, incluso por conflictos políticos y esas cosas, ¿verdad? Que también se dan a nivel internacional. Y entonces les prohíben a los deportistas, a las federaciones que agarren cualquier cosa. Así como se les dice a las muchachas y a los muchachos que cuando van a un bar, a una fiesta o algo, que no agarren bebidas de gente desconocida. Porque también en el mundo, en nuestro ambiente, se utilizan sustancias psicoactivas que si vos no conoces a alguien y aceptas una cerveza, ahí te pueden poner alguna sustancia que te haga perder la conciencia, alguna cosa y pasan cosas feas. La cuestión es que en el no intencionado puede ser accidental. Te fuiste a una farmacia o te fuiste y te compraste algún refresco de estos estimulantes y que tenía una sustancia prohibida. Y algo también puede ser de carácter inadvertido. Y en el intencionado puedes encontrar dos tipos. Uno que se denomina el puntual y otro que es el reiterativo, o sea, repetitivo. Un puntual puede ser, ok, yo necesito a costa de lo que sea ganar esta carrera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a usar esta sustancia X. O voy a usar este motor en la bicicleta, como habíamos dicho. Entonces, esto es para ganar esta competencia porque representa lo más importante de mi vida, solamente en esta ocasión. Y el reiterativo es aquel donde el deportista lo hace ya de manera
de manera constante, de manera recurrente, de manera intencionada, incluso planificada. En algunos casos hasta los mismos médicos de las comisiones médicas dentro del deporte participan de manera planificada y organizada en el dopaje de los deportistas. Entonces eso ya es reiterativo y eso implica el involucramiento de mayor cantidad de personas en función de el rendimiento del atleta. Entonces ya esto es reiterativo. Pero si nos pasamos al mundo donde no está el atleta, sino el mundo, digamos, común y silvestre, también pueden haber personas que de manera puntual quieren doparse para tal vez estar en un contexto de una competencia entre amigos o una cosa así básica, o el reiterado, que es aquella persona que se ve bastante frecuente en los gimnasios donde la gente va a levantar pesas y quiere que sus músculos crezcan más rápido, ¿no? O sea, que le cueste menos en el sentido de la masa muscular. Sí. Entonces ya la gente comienza, como te mencionaba el ejemplo, que en el Facebook ahí está la venta de un corticoide, ¿sí? De un esteroide, y que ya se hace de reiterativo porque la persona ya está buscando el esteroide, se da cuenta que con eso efectivamente le crecieron los músculos y quiere tener más masa muscular y se vuelve una constante en la actuación de la persona. No necesariamente en el ambiente de competencia, sino también en la vida común puede suceder este tipo de situaciones en relación a los tipos de dopaje. Y eso nos conlleva a por qué las personas se dopan. Si pongamos por favor la lámina número 36. Tiene que ver con lo que te preguntaba yo hace un rato, las exigencias mismas. Claro. Sí, dentro de ese contexto, es un contexto integral. Puede ser lo de las exigencias, pero se ha logrado identificar varios componentes importantes. En primer lugar, cuáles son los rasgos de la personalidad de la persona que se mete en el mundo del dopaje o que se dopa. Los rasgos de personalidad. En segundo lugar, las situaciones de tentación. ¿Sí? Las situaciones de tentación es lo segundo. El entorno que está dado desde el punto de vista deportivo o desde el punto de vista del ambiente familiar y social. Entonces, se han identificado estos 5 componentes dentro del mundo de las personas que se dopan y cada uno de ellos ha sido bastante bien analizado. Por favor, pongamos la lámina que continúa, que es lo de los rasgos de la personalidad. Hay personas que cuando compiten se les ve la alegría de competir. Hay otras personas que cuando compiten la victoria se les transforma en una obsesión. Entonces, ahí entra en juego también el componente psicológico. O sea, ¿de qué manera vos estás dándole un componente psicológico a este rendimiento? ¿Estás solamente haciendo ejercicio por tu bienestar, por sentirte bien, porque estás disfrutando del deporte o de la actividad física? O, por otro lado, tenés otros tipos de parámetros, qué sé yo, por ejemplo, desde el punto de vista social, tenés una presión social también, tenés una baja autoestima, ¿sí? De un bajo sentido de trabajo en equipo, de liderazgo, etcétera, que tienen que ver mucho con tu personalidad. Entonces, claro, si vos tenés un bajo autoestima, si vos querés ser el líder del equipo, si vos querés ser el que más figura, el hecho y el parámetro es que tengas más musculatura o mejor rendimiento, la persona cae en el fenómeno del doping. Por eso el trabajo psicológico es tan importante con las personas que hacen ejercicio, como en todo, ¿no? O sea, no solamente con esto, sino en todos los aspectos de nuestra vida. El componente psicológico y espiritual es de extraordinaria relevancia, precisamente para evitar caer en este tipo de problemas. Y en relación a las situaciones de tentación, bueno, hay miles de situaciones de tentación. Puede ser una tentación económica, como hemos visto ahorita, los grandes deportistas andan buscando más el dinero, la cuestión material, que el simple hecho o el valor del deporte como tal. Sí. Entonces hay muchas situaciones de tentación, el prestigio, el ego, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones de tentación que pueden conllevarte también al doping. Y en el entorno deportivo, nosotros mencionábamos las personas que ofertan este tipo de sustancias en los gimnasios, por ejemplo. El entorno sí te afecta. Si yo, por ejemplo, lo que pasó con Lance Armstrong, el famoso corredor, Lance Armstrong tenía el entorno deportivo de los ciclistas donde prácticamente todos se dopaban. Y era un dopaje casi que planificado, de hecho. Y sistemático. Y sistemático. Y entonces ahí el que no se dopaba era el raro. O sea, como todos nos dopamos, si vos no te querés dopar, vos sos rarísimo. Sí. Entonces el entorno condiciona también los mecanismos de actuación y las pautas de conducta de la persona. Yo tengo un equipo que todo el mundo se dopa, pues dopémonos todos. Pero si tenés un equipo que exalta los valores del juego limpio, entonces ese equipo va a actuar en consecuencia de otra manera. Obviamente esto va a influir.
con relación a... Ahora, aquí hablamos de las decisiones finales, de alguna manera, que es la de los deportistas como tales, pero aquí juegan un papel importante también entrenadores, comités. Claro, y demás, claro. ¿no? Claro, a ver, dentro de la... Si estamos hablando en el mundo del deporte como tal, el entrenador juega un papel extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque el entrenador básicamente es la persona que está más tiempo con el deportista. Ni siquiera la familia pasa tanto tiempo con el deportista como el entrenador. Si nosotros vemos los deportistas de alto rendimiento que practican diario entre 3 a 6 horas, esas 6 horas van a estar con el entrenador, y el entrenador, dependiendo de sus valores personales y dependiendo de su concepción del deporte o del juego limpio o no, va a influir en el deportista también. Y también el trabajo psicológico no solamente se tiene que hacer con el deportista, sino también con el entrenador, y también con el entorno familiar y con el entorno social inmediato que tiene el deportista. El entrenador es necesario desarrollar estas ideas del juego limpio con los entrenadores, para que el entrenador sepa que es cierto, puede ser que con el uso de sustancias pueda ganar, pero puede ir en detrimento de una manera absoluta en la vida del deportista. No solamente en la vida, en el contexto deportivo, de que no lo van a dejar, no le van a permitir continuar jugando, ¿no? O sea, como sucedió, por ejemplo, con la Federación de Rusia, que en los Juegos de Río, incluso los que pudimos observar en donde salía la banderita cuando competían ellos, no aparecía en blanco, fueron sancionados. Y la Federación de Atletismo de Rusia, toda la Federación de Atletismo fue sancionada, o sea, pagaron justos por pecadores, ¿ya? Y también dentro de estos conceptos de regulación. Entonces, los entrenadores juegan un papel súper importante. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que tiene el deportista, y él puede influir en las conductas, o puede promover también una conducta negativa. Eso estamos clarísimos. Entonces, bueno, y hay un montón de formas de control de dopaje, que son las que tiene instaurada la Agencia Mundial Antidopaje. Me gustaría, por favor, que pasemos solamente para poner la aplicación. Eso te iba a decir, para cerrarle, habías prometido el tema de las aplicaciones para saber si hay sustancias prohibidas o no para quienes... Claro. Entonces, pongamos, por favor, la lámina número 66. En la lámina número 66, y pongamos también, pongamos la 65. En la 65... hay una aplicación en español que es la que estamos viendo, que es la... Estamos ahí ahí está. La número 65. Esta es una aplicación que se puede descargar en cualquier celular que utilice el sistema Android. Es la NoDop App. Ahí la pueden buscar y la descargan. Entonces, ¿cómo funcionan estas aplicaciones? Bueno, por ejemplo, si yo voy a una consulta médica, supongo, ¿no? Entonces el doctor llega y me receta tal medicamento. Yo leo el genérico, no la marca. La marca es lo que aparece en la cajita, pero el genérico es el que aparece en las letras pequeñas. Por decir, el salbutamol es el genérico. ¿Sí? Y entonces la Troen o alguna otra combinación puede llegar a ser el comercial, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hay que poner en las aplicaciones, se pone el genérico del medicamento. Entonces uno busca y ahí te sale si es una sustancia que está prohibida o no está prohibida. Y como ellas trabajan en base a un banco de datos, pues es muy fácil saber qué sustancia es la que está prohibida y por qué. ¿Por qué se prohíbe? Igual, en la lámina número 66 hay otra aplicación que se llama Global DRO. Ahí mismo aparecen cuáles son los medicamentos y sustancias que no están permitidas en los ambientes deportivos. Ahora, independientemente de que no estén permitidas en estos ambientes, también uno, como usuario de los medicamentos, también tendrías que tener algún entendimiento básico sobre cuáles son los potenciales efectos adversos de esos medicamentos. Por ejemplo, lo de los esteroides. Los esteroides te pueden llegar a producir ese montón de problemas. Y hay que tener mucho cuidado con la oferta y también con la demanda que existe en relación a los esteroides, porque te pueden llegar incluso a matar. Sí. Bueno, quiero agradecer al doctor Víctor Méndez Duzán haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.